cordial saludo, estimado tutor. Soy la estudiante Leslie Vázquez en compañía de los estudiantes Milton Cuadrado, Karen Suárez, Ricardo Boza y Alex Cataño. Del grupo 1 haremos una presentación sobre los mecanismos alternativos y solución de conflictos. Los mecanismos alternativos y solución de conflictos, llamados los MACs, es un proceso y procedimiento diseñado explícitamente para encontrar soluciones factibles, asequibles a aquellos conflictos que se presentan en partes de manera amistosa y pacífica. Se denominan aquellas alternativas porque crean esos mecanismos de resolución de forma diferente al proceso judicial. Son tratados por personas en virtud al artículo 116 dictada en la Constitución Política, que explica que los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. Artículo 116, inciso 4 de la Constitución Política. En este sentido, cabe resaltar que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos son esas diferentes formas o tipos que se pueden utilizar de esta manera formalmente justa para lograr resolver dichos problemas. Se presentan y estos mecanismos pueden utilizar de acuerdo a las necesidades de los individuos o de las partes involucradas, asegurar un equilibrio entre ambas partes, siempre y cuando busquen un bien común. Estos mecanismos alternativos de resolución de conflicto se dividen en dos grupos, los que son autocompositivos y heterocompositivos. Los autocompositivos son un mecanismo de las partes donde escogen voluntariamente cuando tienen una disputa o dicho conflicto. Eligen una decisión de resolución a la que quieren llegar un grupo o cierta persona de los siguientes mecanismos, los cuales son conciliación, mediación y amigable composición. Por otro lado, en el segundo mecanismo de heterocompositivo radica en que el conflicto es resuelto por un tercero ajeno al problema, dado que se produce cuando ambas partes deciden hacerlo, es decir, esta composición le da solución forzada y se decide un organismo con legitimidad externa intervenir para lograr resolver esa disputa de tal manera oportuna, siguiendo un debido proceso obviamente y dando a cada parte la oportunidad de defenderse adecuadamente. Este mecanismo se constituye por el arbitraje. No obstante, cualquier medio implica la relación de un fenómeno insustituible, es decir, es irrepetible, es infalible a nivel de la realidad social en la cual nos encontramos. Ahora bien, se puede decir que la naturaleza jurídica de la conciliación, la mediación, la amigable composición y el arbitraje están relacionados con el destino de las relaciones jurídicas. Con esto me refiero a que entre las partes y por lo tanto tienen una naturaleza contractual común, pero es importante siempre determinar la naturaleza del instrumento o su naturaleza jurídica o al acto de transacción jurídica, que es el origen aparente de un conflicto, de un interés entre los sujetos e involucrados, que surge o se presenta saliendo del plano de la realidad social. Finalizando esta breve introducción sobre las MACs, es de gran trascendencia definir que el objetivo principal de los mecanismos alternativos de solución de conflictos es proporcionar a las partes de una solución a dicho conflicto más simple, más rápida y sin necesidad de estar recurriendo a tribunales en primer lugar o como su primera opción, proporcionando así una herramienta útil
a una resolución absoluta para ese conflicto. Es importante tener en cuenta que esto nos permite reducirle la carga a los tribunales. No es un secreto que la convivencia social requiere el apego a ciertos códigos de conducta. Y cuando estos códigos son violados, surgen esos conflictos que bien o mal manejamos y puedan tener ciertos resultados que no sean dicho conflicto más simple, más rápido y sin necesidad de estar recurriendo a tribunales en primer lugar o como su primera opción, proporcionando así una herramienta útil a una resolución absoluta para ese conflicto. Es importante tener en cuenta que esto nos permite reducirle la carga a los tribunales. No es un secreto que la convivencia social requiere el apego a ciertos códigos de conducta. Y cuando estos códigos son violados, surgen esos conflictos que bien o mal manejamos y puedan tener ciertos resultados que no sean factibles para ciertas personas, ya sean constructivos o destructivos. Por ello, las distintas formas con las que se pueden resolver esos conflictos mediante los mecanismos alternativos de solución de conflictos lo representa la relevancia de la solución que brinda los MAC. Gracias a sus distintos métodos que ya fueron mencionados, como la mediación, conciliación, arbitraje y amigable composición. En conclusión, y en este orden de ideas, cabe resaltar que los MAC siempre podrán brindar una solución más asequible y podrán, a través de la conciliación, la mediación y el arbitraje y la amigable composición, brindarnos ese positivismo y una esperanza para aquellos conflictos que no se desean ser resueltos en tribunales. Colombia, como un Estado social de derecho, ofrece a través de la Constitución política mecanismos para la solución por vía judicial de las diferentes circunstancias o dificultades que se requieran una solución de derechos en materia personal, individual o colectiva. Dentro de ello también la Constitución ha facultado la creación de los diferentes mecanismos alternativos para la solución de conflictos, dentro de lo cual la Ley 1563 del año 2012, fundamentado también en la Ley 640 de 2021 y la Ley 1564 de 2012, han facultado al Estado colombiano para la creación de diferentes mecanismos alternativos para la solución de conflictos, dentro del cual tenemos la conciliación. La conciliación es un mecanismo alternativo que permite a las partes intervinientes, las cuales tienen dificultades, a través de la búsqueda articulada de la comunicación y el principio de la generación de acuerdos, buscar por medio de un conciliador o un tercero la solución a una dificultad presentada. Para ello, las partes justamente se ponen de acuerdo en dialogar, sustentar y justamente encontrar una solución a cada una de sus dificultades. Dentro de ello, el conciliador, como una parte imparcial, logrará justamente articular la información, la comunicación fluida dentro de las partes intervinientes, las cuales pueden ser personas naturales o personas jurídicas, para que a través de él puedan encontrarse la respectiva solución a las circunstancias dadas. En Colombia tenemos muchas circunstancias con las cuales se pueden utilizar estos elementos de comunicación alternativos, como lo pueden ser soluciones a conflictos personales, como pueden ser solución a conflictos que se dan de índole casero, como problemas por basura, problemas por ruido, problemas que requieran una solución amigable o amistosa de solución, en algunos conflictos por pagos, conflictos justamente por linderos y demás situaciones. También cabe destacar que hay situaciones en las cuales los mecanismos alternativos de solución de conflictos no tienen ninguna aplicabilidad, como por ejemplo en conflictos que han sido ocasionados por un accidente de tránsito que ha ocasionado la muerte, ha ocasionado una tragedia y por lo tanto no puede pasar a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, sino que deben pasar directamente a la justicia ordinaria. Asimismo, también lo podemos presentar en situaciones que se presentan con las entidades públicas. Estas no pueden ser solucionadas a través de los diferentes mecanismos alternativos
de solución de conflictos. Cabe también mencionar que los resultados que se presenten, se suscriban en medio de las partes, están a través prescritas en una acta de conciliación, la cual tiene el mismo poder y autoridad que una orden judicial, que una notificación judicial. Por lo tanto, su resultado, por lo tanto, el acuerdo entre las partes tiene la misma relevancia, el mismo poder que se presenta en la justicia ordinaria. Es por ello entonces el poder y la importancia que tienen los mecanismos de solución de conflictos, los mecanismos alternativos, en demarcar que se establecen unas rutas, sobre todo para la búsqueda de soluciones pacíficas, soluciones amigables, soluciones que ofrezcan a las dos partes, en el caso de la conciliación, justamente que puedan expresar y construir poco a poco dichas soluciones, dichas oportunidades, se pueda construir a través de ellos dichos arreglos en donde las partes puedan quedar a satisfacción en medio de la construcción de dicha acta. Es por ello que esta acta tiene justamente ese carácter comunicativo, un carácter que puede decirse solidario, en donde cada una de las partes que están interviniendo puede justamente participar de forma directa. Y simplemente el conciliador funciona como una especie de moderador para que las partes puedan colocarse de acuerdo en dicho requerimiento. Muchísimas gracias. Iniciando con ¿qué es la mediación? La mediación es un sistema alternativo de resolución de conflictos. Es alternativo ¿por qué? Porque es extrajudicial o es diferente a los canales legales o convencionales de resoluciones de disputa. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no en contra del otro, en busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos en un entorno de crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y sobre todo de respeto mutuo. Consiste en un proceso voluntario, flexible y participativo de resolución pacífica, en el que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. La mediación de agencia es un proceso voluntario que se lleva con carácter confidencial en el que la persona idónea e imparcial designado mediador, presentando así la ayuda necesaria a las entidades para llegar a un acuerdo negociado en relación con una controversia actual o casual, en el que las propias partes están en control de la decisión para resolver definitivamente el asunto. Como lo indican las reglas básicas de la mediación desde el punto de vista de la idea de una cooperación armoniosa entre los diversos órganos, la Agencia Nacional de Intermedia en representación del Estado para la consecución de sus objetivos, una alternativa adaptable, rentable y eficaz es la defensa jurídica del Estado para tratar de resolver estas disputas. La mediación de acompañamiento y solución de conflictos es una buena herramienta para ayudar a la sociedad y sobre todo, en este caso, esta pareja puedan resolver sus conflictos, comprender mejor todo lo que ellos conllevan y de esta forma comunicarse de manera productiva y asertiva y de esta forma llegar a un acuerdo fructífero, ayudando así la mediación a ambas partes a mejorar su relación, aumentar su comprensión y sobre todo llevar un respeto mutuo, disminuir la tensión y no llegar a otros extremos. Unos objetivos principales de la mediación no es llegar al acuerdo, sino facilitar que se establezca una nueva relación entre las partes del conflicto, en este caso la pareja. Sobre todo, aumentar el respeto y la confianza entre estas personas, ya que esta mujer lo había perdido por el engaño que la pareja le hizo. Corregir percepciones e informaciones falsas que pueden tener el respecto al conflicto o entre otros implicados en este. Sobre todo también crear un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del conflicto. De esta forma se pueden convertir las situaciones conflictivas que se viven diariamente en oportunidades de aprendizaje.
Una de las cualidades que define al mediador es que es imparcial, es comprensivo, es honesto, es maduro, es paciente, es tolerante, es sensible, es observador y sobre todo trata de ayudar a las personas de una manera respetuosa y confiable. Modelo de conciliación de arbitraje. El arbitraje en Colombia se encuentra escrito en los llamados métodos alternativos de resolución de conflictos MAT, los cuales poseen reconocimiento constitucional amparado en el artículo 116 superior. Es importante tener claro que dichos métodos alternativos no pretenden cambiar a la justicia formal ni sustituirla, sino más bien su función es complementarla y que todas las personas puedan vincularse en la construcción de espacios comunes consensuados y equilibrados. Si bien es cierto, la justicia formal en Colombia es a veces poco efectiva por las dificultades que posee la justicia judicial, puesto que existen congestión en los despachos judiciales debido a la alta demanda. De ahí que se ha creado esta figura para poder lograr fines de convivencia pacífica que puedan solucionar los conflictos de una forma ágil y efectiva. Por otra parte, el arbitraje en Colombia está regulado bajo la Ley 1563 del 2012, artículo 58, el cual reza lo siguiente: en los arbitrajes en que no sea parte del Estado o alguna de sus entidades, los particulares podrán acordar las reglas de procedimiento a seguir, directamente o por referencia de las de un centro de arbitraje, respetando en todos los casos los principios constitucionales que integran el debido proceso, el derecho a la defensa y a la igualdad de las partes. Asimismo, la Corte Constitucional, mediante la sentencia 1195, ha determinado que los conflictos deben resolverse mediante la concertación en el consenso y cero agresiones, puesto que la violencia no es vista como una opción. Esto con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos humanos y las normas legales que rigen en el ordenamiento jurídico colombiano. En este mismo contexto, existe la Ley 1857 del 2017, denominada la Ley de Protección a la Familia. Esta se creó con la intención de regular los conflictos de pareja y realizar la disolución de la sociedad patrimonial. Cabe resaltar que en dicha disolución se incluyen tanto patrimonio como deudas. En cuanto al caso anterior, se presenta cuando la doctora Ana María Polo le confiere a la demandante su pretensión de quedarse con el vehículo. Por tal razón, frente al caso que nos ocupa, el arbitraje puede ser una buena opción para resolver el conflicto entre la señora Araceli González, demandante, y el señor Herbert Ramírez, demandado, puesto que permite que la disolución de la sociedad patrimonial se lleve a cabo de forma consensuada y equitativa sin la necesidad de llegar a una vía judicial. Además, este mecanismo de resolución de conflictos MAT, al ser menos formal, puede resolver este tipo de disparidades de forma ágil y a costos inferiores de lo que costaría un proceso judicial. Para concluir, puedo decir que el arbitraje es una ley creada para evitar conflictos de tipo jurídico por medio de mecanismos de conciliación y concertación, cuya intención es resolver conflictos de manera pacífica. Esto mediante la ayuda de una tercera persona denominada árbitro, a las cuales las partes difieren para darle solución a una controversia relativa o asuntos de libre disposición, o aquellos que la ley autorice. La amigable composición es un método alternativo de solución de conflictos por medio del cual dos o más personas o una entidad o más entidades públicas pueden dar solución a un conflicto por medio de una tercera persona, la cual debe participar de manera neutral y brindarle una solución al dicho conflicto planteado. En el caso propuesto, llamado Devuélveme mi carro, la señora Aracelis buscó la ayuda de un tercero, que en este caso podemos decir que es la señora Ana María Polo, la cual es una persona independiente, neutral y que les permite a los dos brindarles una solución a este conflicto. No solo eso, sino que hay que tener algo muy en claro, es que por medio
de este tercero no se les pueden vulnerar ni sus derechos a estas dos personas. Entonces podemos decir que la amigable composición es de mucha ayuda para la solución de conflictos, ya que ésta nos permite que dos personas arreglen sus situaciones de manera amigable y sin llegar a los extremos o a los establos judiciales. Por otra parte, podemos decir que esta amigable composición es de mucha ayuda para todos nosotros, ya que nos evita también un gasto económico y un gasto de tiempo. ¿Por qué? Porque por medio de una tercera persona podemos llegar a una solución del conflicto que tengamos en el momento con la otra persona. Y no solo esto, sino que nos permite ahorrarnos muchas cosas, mucho tiempo y papeleos, abogados, etc. Durante todo este proceso académico podemos ver los diferentes tipos de solución de conflictos y podemos aprender de todos ellos un poco, que nos ayudan para nuestra vida cotidiana, nuestro aprendizaje y para tener un poco más de conocimiento sobre las mediaciones de conflicto. En conclusión de todo lo anteriormente dicho por mis compañeros y mi persona, podemos decir que gracias a estos mecanismos de solución de conflictos, hoy en día podemos evitarnos muchos procesos legales, podemos evitarnos pasar por muchos procesos ante un juez, y no solo esto, sino que también podemos ahorrarnos un poco de dinero y tiempo. ¿Por qué? Porque buscamos una tercera persona, en este caso un conciliador, que nos ayude a las dos o más partes que estamos en conflicto, en desacuerdo, llegar a una solución y hacerlo de manera equitativa, que las dos partes que están en discusión, que se encuentran como en conflicto, se sientan que se les ha dado una solución equitativa y que sientan que no se les ha vulnerado sus derechos, porque de esto trata la conciliación, de que sea un diálogo entre las dos personas donde se manifiesten sus, podemos decir que sus diferencias, y por medio de esto llegar a un acuerdo mutuo y sano para las dos personas. Muchas gracias por su atención.